Hola, bienvenidos a Círculo Alfa. ¿Cómo estás, Lalo? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí andamos. Que otra vez se me olvidó presentar. Sí, sus servidores, Ricardo Padilla y Lalo Contreras. Y pues bueno, vamos a platicar, igual siguiendo la línea de, pues ahora sí que términos básicos que tienes que conocer para efectos pues de entender de una manera sencilla, de una manera práctica, también aplicada, de qué sirve, pues en este caso la inflación. Sí, digo, ¿no? y aparte es el tema recurrente dentro del medio, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, pues siempre estás con un cliente y algún cliente que tenga posiciones en renta variable te va a decir, ¿por qué está bajando mi posición? Tú le dices, por inflación. Sí. O el de deuda es, ¿por qué está subiendo? ¿Por qué me estás pagando más por inflación? Claro. ¿No? No, Entonces, y al final es, a ver, a términos muy aterrizados, la inflación es el principal enemigo del dinero y de cualquier dueño de dinero, ¿no? Claro. O sea, dices, si al final yo tengo 1,000 pesos enterrados en mi colchón, ¿qué me está afectando? O sea, ¿por qué no hace sentido? Y yo creo que esa es la pregunta, ¿por qué no hace sentido guardar el dinero en un baúl? ¿No? Y decir, pues, ¿qué es eso? ¿No? Dices, mañana todo cuesta más. Mañana te cuesta más, digo, hay oferta y demanda, digo, que es una de las cuestiones principales también que influyen en que haya alza de los precios, ¿no? Por ejemplo, si estamos en temporada de calor y los ventiladores empezaron en un precio en 100 y por la demanda de las olas de calor o lo que sea, se va a 120, pues ya te está afectando allí. Es una inflación No te vayas tan lejos. Vas al estadio, está todo normal, empieza a llover y empiezan a salir Sí, los güey. impermeables Los que valen impermeables, 80 pesos, 100 80 pesos. pesos, Y dices, sí. ¿cómo, güey? Es una bolsa de plástico. Sí, claro. ¿La Pero quieres no o la no la tienes, quieres? no la traes, güey. Claro, o la No. sombrilla en Nueva York, ¿no? Claro. Que todo está en orden y valen $5 y empieza a llover y ya valen 20. Sí. ¿No? Y bueno, yo creo que lo importante es decir, bueno, al final la inflación es ese deterioro que tiene el dinero, que creo que es natural y sano cuando es pequeño, ¿no? Que por eso todos los bancos centrales hablan de mi meta inflacionaria, de ese control de la inflación, y precisamente estoy defendiendo la moneda, ¿no? Sea peso, sea dólar, sea lo que sea, Sí, claro. pero al final quiero defender el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Sí, en general. Sí, de general. Entonces, pues bueno, una de las medidas que toman los bancos centrales para tratar de controlar el tema inflacionario es de que ellos puedan estar subiendo las tasas de interés, el cual le pagan al público inversionista, con la finalidad de que el cliente, por así decirlo, pues retire esa liquidez que tiene en el mercado y la deje en una inversión, ¿no? Que te va a estar pagando pues considerablemente bien, ¿no? Digo, sabemos Sí. que igual no va a ser tan competitivo o que va a estar un puntito, medio punto abajo de inflación, pero pues el chiste es retirar esa liquidez o esos excesos de liquidez que hay en el mercado para aminorar el tema inflacionario, ¿no? Claro. Sí, y al final decir, es tu decisión, cada que recibes un peso, ¿me lo gasto o Lo lo ahorro. guardo? Digo, obviamente dices, si lo necesito gastar, me lo voy a gastar, ¿no? Sí, claro. Pero si tú tuvieras opción de decir, este dinero no me lo necesito gastar, puedo decidir si gastármelo adrede o invertirlo, o qué hago con él, ¿no? Y ahí es donde viene también el tema de las tasas, que donde se cruza, en cierta forma, decir, bueno, ¿cuánto me está pagando alguien por usar el dinero que yo no voy a utilizar o no necesito utilizar forzosamente en este momento? Sí, y sí, puedo sí. tomar esa decisión, Sí. ¿no? Y si dices, oye, la inflación está del 100% y te ofrecen el 30%, ¿por qué te voy a dar a ti mis pesos a cambio del 30% si cuando me lo regreses ya no me puedo comprar lo mismo? Sí, estoy ¿no? 70% bajo del costo nominal, ¿no? Exacto, sí. O sea, ya mi poder adquisitivo disminuyó un 70%. Sí, claro. Digo, me estoy yendo a los extremos para hacer el ejemplo. No, pero digo, ¿no? tan solo velo en Estados Unidos. Ahorita que subieron tasas el día de hoy y andan sobre el 2.85, 2.75 más o menos. Y digo, la inflación que traen es del 8, 9%. Claro. Entonces traes es esa pérdida de poder adquisitivo de un 6,5, 7%. Sí, Casi. en términos general, pero digo, ya si lo ves a producto, pues igual puede ser algo sustancial, ¿no?
Sí, y esto, bueno, y yo creo que también algo importante es por qué la inflación es tan relevante, por qué se comenta tanto, por qué, y esto viene también de la mano de que tú como inversionista puedas determinar en qué momento del ciclo económico estés, Ujú. ¿no? Porque al final el ciclo económico, pues ya sabemos que son una serie de curvas que van subiendo y bajando, pero para efectos de una persona que tiene que tomar decisiones a corto, mediano, largo plazo, es importante saber en qué territorio estoy, ¿no? O sea, es como decir, es la geografía de la economía Sí, y decir, claro. ahorita estoy en la punta del cerro, estoy abajo, voy de subida, voy de bajada, ¿dónde estoy? Y eso es bien importante porque yo a veces escucho muchos economistas hablar de todos estos términos, pero nunca te dicen, a ver, güey, tú tienes que saber 3 o 4 cosas básicas para saber en qué momento estás o en qué zona estás, ¿no? Para saber que tus decisiones, pues a lo mejor ahorita pensar en invertir en una planta nueva y eso dices, híjole, o sea, está difícil, Sí. ¿no? Pero porque ahorita ya sabemos en dónde estamos, ¿no? Pero eventualmente en el tiempo siempre estás en un lugar y siempre estás en un lugar diferente. Sí, ¿No? claro, digo, y es muy buen punto lo que mencionas de que ahorita ya sabemos dónde estamos, ¿no? Ujú. O sea, ya sabemos más o menos las medidas que están tomando los bancos centrales para domar esta cuestión inflacionaria, ya sabemos qué están haciendo los gobiernos en sentido, por ejemplo, el tema energéticos o, por ejemplo, el de México, que es el control de precios, ¿no? Ujú. Entonces, pero digo, hace 3 meses, ups, No sabes. no sabíamos, ¿no? O sea, todo el mundo era la especulación de que es que sí lo van a hacer, ¿no? Y ahorita que ya está ocurriendo, Sí, ya ya vamos sabes, muy ya está adelantados muy en pero esa ya curva. pasó, o sea, como inversionista ya too late para tomar inversiones tan fundamentales en tu portafolio. Claro. O sea, O haber pedido un crédito, ¿no? claro. Por ejemplo, uno que haya sido a principio de año, güey. Ujú. Tan sencillo, ¿no? O sea, oye, me puedo refinanciar o puedo tomar esto para una nueva línea de negocio. Igual puedo haber sido, o pudiste haber agarrado una muy buena tasa, pero igual la demanda se te bajó a lo largo Claro. de No, este periodo, ¿no? por ejemplo, yo conocí casos de gente digo, en determinado momento tomó decisiones en pandemia de adquirir mercancía e inclusive, no sé si endeudarse o invertir gran parte de su patrimonio en mercancía, Ujú. que dice, la sigo sacando. Sí, Y claro. me costó nada, o sea, me costó el 10% de lo que ahorita me están pagando. Entonces dices, pues, obviamente, te va a generar beneficios muy superiores a los que cualquier otro, aunque la demanda esté a lo mejor un poquito lenta, Ajá. pero dices, no tengo Pero bronca, pues o sea, ya el estaba... valor que tiene Digo, igual eso. nada más tenía que cambiar la forma en la cual distribuía, ¿no? O sea, no solamente de Sí, aparador o también venta electrónica, cuestiones de esos rollos, ¿no? claro. Sí, no, y en este era más tema industrial, pero al final del día sí te ayudas a conocer dónde estás parado y la inflación es una, la tasa es otra, el desempleo y yo te diría que a lo mejor el Producto Interno Bruto. Yo creo que casi con esos 4, un Ujú. inversionista sin ser economista, sin ser Sí. nada, puede decir, ¿está bien o está mal? Oye, ¿qué pasa si se baja ahorita el empleo, ¿no? O aumenta el desempleo, que es lo mismo. Claro. No dices, bueno, pues evidentemente voy a vender menos, los precios pues, obviamente van a tender a bajar, que es precisamente lo que se intenta con aumentar el costo del dinero, que es Claro. vía las tasas, y al final la inflación va a ser ese aumento que en realidad a mí me da un poquito más de gusto que haya inflación a que no haya inflación, porque significa que las empresas están trasladando un costo que ellos están absorbiendo al público. Claro. Porque la realidad es eso, o sea, a mí me preocupa ahorita las medidas que toman de elevar tasas, porque eso alenta la economía, y yo creo que ahorita la inflación no viene provocada tanto por una demanda excesiva, Ujú. sino en realidad por un supply muy bajo, ¿no? O sea, al final de cuentas la oferta que hay es mucho más baja que la demanda. O sea, yo lo veo, digo, y lo vemos en las noticias con el tema de la proveeduría y el tema de las armadoras de coches, Claro. el tema de pues, prácticamente todo lo electrónico que los chips y todo el desmadre Chips. no están teniendo la oferta necesaria para la demanda que existe y eso hace que, digo, yo lo he visto en diferentes ámbitos donde dicen, pues aquí tengo, pero págamelo ahorita y págamelo a este precio, si lo quieres. Y Sí, vas, esa es una y lo digo, te pueden surtir el siguiente pedido, pero
sabes que se va a tardar un mes más, güey. No, y te van a decir, nada más págamelo de contado y es tuyo. ¿No? Porque va a ser del primero que lo pague. Entonces, Exacto. eso aumenta los costos de todo, porque dices, oye, antes yo me podía financiar a 60 días o a 90 días y ahorita tengo que pagarlo cash. Entonces, mi costo financiero ya aumentó, entonces ese producto lo tengo que vender más caro. Claro. No es porque tenga un chorro, o sea, no es porque tenga un chorro de clientes y se estén arrebatando los productos. O sea, obviamente sí se están arrebatando, pero por la escasez, Sí. no por una dinámica económica. Y eso es lo que a mí se me hace peligroso, porque dices, pues lo único que estás haciendo, alentando la economía, es todavía haciéndolo más raro, más difícil, más... O sea, yo siento que ahí, o sea, la Fed se va a tomar las cosas un poquito más... Sí, digo, con y más también que cautela. no la vayan a regar soltando ya otra vez estímulos o cuestiones de esos rollos, ¿no? Porque nos vuelve a pasar lo mismo y se empieza a inflar todo cañón. Sí, pero tampoco creo que vayan a emitir tanta deuda a estas tasas. ¿Estás de acuerdo? Ajá. O sea, van a ser también más cautelosos, es decir, ahorita no nos podemos financiar a estos niveles porque también nos vamos a pegar Sí. un tiro en el pie, ¿no? Sí, claro. Sí, digo, y bueno, ahorita lo que he estado leyendo un poco más es en relación al tema de las cadenas de suministro también, cómo han estado. Digo, me he topado así con empresarios y todo el rollo durante los meses anteriores y me dicen, pues, la neta, a mí dentro de mi sector, alimentos o cuestiones así, no tanto, digamos, que tenga que ver con energéticos, esas cuestiones, Sí. pero los de alimentos dice, pues, güey, para mí fronteras cerradas nunca hubo, ¿no? Nunca tuve broncas con transporte, mis cuotas se mantuvieron igual, pude cruzar igual, entonces, pues, dices, hay algunos que no tuvieron ninguna bronca y pues su producto igual se mantuvo en un margen que fue creciendo en precios de una forma, pues, escalonada, muy sencilla, pues, conforme le iban subiendo ciertos insumos, por ejemplo, combustible, pero fuera de eso... Sí. Ni tanto, ¿no? O sea, estos güeyes no tuve que despedir 500 empleados el día de hoy, ¿no? Claro. ¿No? Y Sí. hay otros que sí, totalmente a la inversa, así de, no mames, estamos todos parados, Sí, no hay esto, no hay esto, pedidos, no hay el otro. tengo sobrecarga, no me han pagado esto, lo otro, bla, 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 entonces, Claro. las dos caras de la moneda. Sí, y bueno, a lo mejor ya platicando en realidad de la inflación, me gustaría detallar cómo la calcula, quién la calcula y por qué la calculan ellos. Uh-huh. Que en el caso de México la calcula el INEGI. Uh-huh. El INEGI tiene cierto monitoreo prácticamente a nivel nacional. De productos. Productos, bienes y servicios. Bueno, bienes y servicios, productos y servicios. Exactamente. Donde al final, literal, van a Walmart, o sea, Walmart les pasa la información, es decir, en eso estoy vendiendo los corn pops. Uh-huh. ¿No? O sea, sí, claro, güey. y van haciendo, aquí tengo la lista, por ejemplo, no de cada producto, pero sí de las clasificaciones de consumo. ¿Está la renta y esas cuestiones? Mira, por ejemplo, les voy a decir, alimentos, son 12 clases. Dentro de las clases hay cientos de productos, va a depender la clase, pero alimentos y bebidas no alcohólicas. La coca. La ponderación, hay 39 número de genéricos, que puede ser refrescos, arroz, bla, 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 o sea, todo lo que represente alimentos y bebidas no alcohólicas, es el 20.24% de esa canasta que calculan, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si sube 10 pesos, le va a pegar 2 pesos. A la canasta o al tema de la inflación, ¿no? Sí, al tema de la inflación. Prendas de vestir y calzado es un 4.66%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, donde puede ya nos empieza a pegar más o nos empieza a inflar un poquito más el tema, ¿no? Pues en realidad es el 5.05. Luego viene muebles, artículos del hogar y su conservación, 3.4%, salud, un 3.08%, transporte, fíjate, transporte es 9.53. O sea, 9.53. O sea, podrías pensar que el doble, se gastan el doble en transporte que en la casa. ¿Estás de acuerdo? O sea, porque la ponderación es el doble. O sea, me voy a poner todo conspiranoico. De 5.05 a 9.53. Comunicaciones, un 3.12. Recreación y cultura, 1.68. Educación, 2.03. Restaurantes y hoteles, 5.99. Bienes y servicios diversos, 3.47. Esto suma 62.25. Todavía hay otros que ya son de menor relevancia, Ajá, pero estas son las más representativas.
Entonces, ¿qué hacen? Que al final del día dicen, oye, ¿cuánto costaban los hoteles? ¿Cuánto cuestan hoy? ¿Cuánto costaba el calzado? ¿Cuánto cuesta hoy? Y empiezan la ropa, a hacer... la vivienda, el gas, la luz, todo el resto. Así es. Ahora, siempre ha habido el tema de decir, bueno, pues es que yo no me voy a la canasta básica. O sea, mi inflación a lo mejor es mayor porque a mí las vacaciones a Estados Unidos pues, no me sale... Sale igual. No me corresponde esta inflación a lo que yo en realidad yo estoy viendo reflejado. Sí, exacto. Entonces, bueno, obviamente cada quien tiene su propia inflación, dependiendo de qué tan... Según tu ritmo de vida. Depende del sablazo que le quieras dar a la vida. Pero al final se necesitan parámetros y para eso sirve esto, ¿no? Para tener un parámetro. Sí, así es. Entonces, bueno, pues recuerden que siempre, bueno, dentro de los que consideramos o que son temas a full para establecer un tema en el portafolio o una visión o por qué no está golpeando, beneficiando en nuestros recursos, pues el tema de inflación, el PIB que comentaste y ¿cuál otro fue? Inflación, PIB, empleo. Y empleo, ¿no? Entonces, pues digo, es una buena... las tasas, ¿no? Pero las tasas van un poquito de la mano de la inflación. Es una buena métrica para que tú vayas conociendo y ¿cómo se llama? Pues... Palpando. Sí, palpando todo el tema de, oye, ¿por qué me está pagando más Lalo, Ricardo versus mi pagaré en Banamex o en Banregio o X, el que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, solamente es porque trasladamos de una forma más directa el tema del producto y pues tú te vas a ver beneficiado, ¿no? Pero pues ya tienes una correlación, un índice que puede ser la tasa de interés versus una inflación, ¿no? Sí, y eso súmalo a que cuando tú evalúas un rendimiento, pues es muy fácil decir, oye, porque ahorita me está pagando el 7 y hace 2 años me pagaba el 3 o 3.5. Claro. No dices, bueno, lo que pasa es que si lo sacas en números reales y al final cuando ahorita dices, bueno, pues lo que pasa es que ahorita real traes el menos 1%, que real es mi tasa ya neta menos la inflación. Claro. Entonces ahí es donde digo, mi tasa neta ya era el 6.5 y le quito la inflación, que a lo mejor es el 8 o el 7.5, entonces ahí está el trancazo, exactamente. Entonces ahí es donde también esto es importante porque luego hay gente que está de un lado de la ecuación o mixto o del otro lado de la ecuación, pero... No, y no te vayas tan lejos, digo, si tú pides un producto de inversión y le pides el documento del GAT, ¿sí? Hay algunos que dicen -4, -5, güey. Claro, sin inflación. Ajá. Claro. No, sin inflación, exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque todo lo demás es costos, o sea... Comisiones, bla, 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 sí. No, sí, entonces... Sí, o tasa real y ya ves y dices, caray, esto ya no está padre. Ganancia anual total, ¿no? El GAT, para los que nos escuchan, que es el GAT, es la ganancia anual total, que es tu retorno menos tus costos, comisiones y todo lo que te descuentan. Sí. Entonces hay algunos que son -4, -5. Yo me metí a hacer un comparativo para una empresa justamente en una tesorería y sí vi un -3 y dije, no. O sea, no encontré nunca el reporte de precios y rendimientos del instrumento, pero sí encontré el GAT y decía -3. Dije, no, ya, güey, le gané. Ya ni, sí, no. No, y al final como inversionista tú dices, ¿está creciendo mi patrimonio o no? ¿No? Entonces también, por ejemplo, es algo que a veces olvidan, por ejemplo, en el tema inmobiliario, que al final el valor de reposición normalmente tiende a aumentar en estos casos porque dices, pues construir este muro, pues ya me cuesta un 30% más. Claro. Entonces, bueno, pues en cierta forma tengo una compensación cuando mi capital se ve beneficiado por temas inflacionarios, ¿no? Yeah. Entonces, sí es importante que entiendan el impacto que tiene la inflación y el beneficio que tiene la inflación también en muchos casos. Y un caso particular que a mí me emociona cada que sube la inflación es la hipoteca, ¿no? Entre más dinero tengas a una tasa fija, tus pesos al final de cuentas acaban representando. Digo, obviamente para eso tendrías que tú tener un ingreso también que se vea beneficiado por... Sí, claro. Pero estoy pensando, si yo rento una casa y mi renta la tengo ligada a la inflación porque mi contrato dice que va a subir el equivalente a la inflación y es del 7%, al final yo voy a obtener ese 7% adicional de ingresos. Mi casa va a valer más porque construírtela ya te va a costar mucho más caro. Uh-huh. Por el otro lado, van a subir las tasas, entonces va a ser más complicado que alguien compre casas, entonces van a preferir rentar, voy a tener más mercado. Y aparte lo que me va a cobrar el banco de hipoteca, que van a ser por cada 1,000 pesos, pues son 1,000 pesos. O sea, uh-huh, toda la vida me va a cobrar esos 1,000 pesos.
Claro. Nada más que esos 1,000 pesos ya representan menos de mi renta, ¿no? Y Sí. menos del valor de mi casa. Entonces, en cierta forma, por eso los inmuebles en largo plazo siempre han tenido ese beneficio, y más en países como los nuestros, donde casi nunca ves lo que podrás ver en un mercado gringo, Claro. que se cayeron los precios 10% de las casas. Aquí no existe. Sí, güey. ¿No? Aquí sube y sube y sube y sube, porque la inflación es tan grande que el mercado ni siquiera se acaba comiendo la oferta. Sí. ¿No? En realidad estamos más limitados, pero eso hace que sea muy atractivo para nosotros, aunque veamos tasas que dices, pues sí, pero los gringos traen tasas del 2%. Bendito país en Y desarrollo. nosotros del 10%, ¿no? O sea, digo, al final compensa, pero sí en cierta forma tienes ahí un beneficio inflacionario, que le podríamos llamar, que es una ganancia inflacionaria, ¿no? Sí, que digo que generalmente nadie lo ve, o igual lo ven y no lo pueden asimilar correctamente, ¿no? O sea, Sí. No lo calculas al inicio, ajá, ¿no? sí, o sea, tu casa está generando un valor cada año, igual tu deuda pues también va a ir bajando cada año, y entonces pues ya tu costo Sí. financiero termina siendo menor, ¿no? Sí, y el valor de esos pesos que le debes al banco, dices, pues ya valen madre, Sí, y mi casa se los comió, o sea, ahora mi casa vale más, y el pago que te doy a ti, porque pasa, ¿no? Después de 15 años dices, pues ya los 3,000 pesos que te pago ya valen madre, o sea, ya no me alcanzan para nada, y o sea, antes se me hacían relevantes, antes Sí, sí güey. era un trancazo, sí, claro. pero ya ahorita pues ya no son tan importantes, Sí, ¿no? Y de ahí que hay que cuidar mucho que siempre ganes, tratando de ganar o por lo menos de mantener tu poder adquisitivo con la inflación, ¿no? O sea, Ujú. y hasta, o sea, si vendes servicios, si vendes todo, oye, ¿sabes qué? Te va a costar esto, pero cada año lo vamos a revisar contra la inflación. sí, claro. ¿No? Y es algo súper sano que todo el mundo Claro. debe hacer dentro de sus presupuestos, ¿no? Porque generalmente cuando empieza el año, perdón, y todo el mundo está haciendo su planeación y todos esos rollos, es un punto que la verdad es que son muy pocos los que yo he visto que sí realmente lo consideran dentro de sus precios para Claro. al final del día con el cliente, ¿no? Digo, después los ves así de, no, pues es que no me ajustó, tuve que pedir un crédito, pues güey. Inclusive estaba viendo, creo que McDonald's este año fue la primera vez que subió el precio de la cheeseburger en Inglaterra en 14 años. ¿En serio? Entonces dices, yo como inversionista de McDonald's diría, no mames, o sea, yo pensaría que, ¿por qué no ajustaste tu precio cada año? Sí, O sea, porque pasa y hay negocios donde yo también, en temas de pandemia y eso, no ajustamos precios en 2 años y medio. Ajá. Y ahorita lo ajustas y la gente dice, oye, ¿qué onda? 20%. Y le dices, pues sí. Te cobro anualidad. Pues sí. Llevo 2 que no cobro. Sí, claro. Al 8%, pues ya es el 16. Digo, y el 8 del 8, pues al final de cuentas dices, pues ya traigo un 17%. Y aparte, la próxima vez que te cobres en un año, pues yo te voy a subir el 20%. Claro. Oye, pero estás abusando. Le digo, pues sí y no, porque también tú estabas abusado, tú también abusaste 2 años, ¿no? O sea, en realidad estamos emparejando las cosas, nada más, pero se oye muy drástico un 20%, Sí. ¿no? Entonces, cuando dices 14 años sin subir la cheeseburger, pues ¿qué hiciste o sea, cuánto dinero o sea, ese margen, cuánto se te pudo reducir en 14 años? Sí, ¿no? güey. O sea, no hay eficiencia que te dé para aguantar 14 años sin subir los precios. No, tan solo también los juegos Arizona, ¿no? Que la Sí. latota así estaba menos de $1.99, y apenas la acaban de subir a 1.25, y pues, todo el mundo brincó así de, no mames, ahora sí ya estamos como que perdidos, güey. Ahora, esa yo me acuerdo, por ejemplo, que aquí en México valía 10 pesos. Sí, O sea, decía 99 centavos, pero valía 10 pesos. sí, claro, Y güey. no estaba el dólar a 10. Estaba como a 12, 13 o 15, Ajá. no sé. Pero seguía valiendo 10 pesos. Y yo me acuerdo que iba a otros lados, o sea, porque a mí me gustaba el ST, y lo veías a $2. Y decía, uy, pero vale madre esto, o sea, 10 pesos. Y no, o sea, en realidad supongo que fue una estrategia de entrada, pero ya... Sí, no, digo, y ahorita le pones los costos del aluminio y esos rollos no te No va a da. salir, güey. No da. Hay truco, ¿no? Sí, y bueno, pues ahora sí que pues la inflación yo creo que es algo que todo mundo debe de medir, bueno, no medir, al final de cuentas INEGI lo debe de medir. Tú debes de estar alerta, cada quincena, se van publicando porque cada quincena se va contabilizando ese aumento de precios. ¿Qué significa? O sea, ¿por qué puede aumentar un precio?
¿O por qué puede aumentar o disminuir la inflación? ¿Por qué puede aumentar y disminuir la inflación? Puta, economía 1.0. Oferta y demanda de, de productos, güey, ¿no? Porque es el alza generalizada de los precios de una canasta o algo. Sí, pero digo, sí y no, ¿o no? Porque al final dices, ok, la oferta y demanda es bajo un esquema de commodity, casi. Uh-huh. Pero puedes hablar a lo mejor de, oye, pues hay una tecnología nueva, ¿no? Uh-huh. Una tecnología nueva, y lo digo más pensando hasta en el inversionista que dice, hay productos que tienen un margen abismal. ¿Por qué? Pues porque son monopolios, sí, claro, o son desarrollos con tecnología patentada, o que tienen muy pocos, o una sola o un tema geopolítico como el que estamos viviendo ahorita, güey, ¿no? ¿Sí? Que digo, nos pegó en el tema petrolero y tema del gas, y pues nos tiene con esas alzas que no tiene nada que ver la oferta y la demanda, güey. Sí, ahora, si vieras el precio de la gasolina en Estados Unidos, no tiene nada que ver con la de México. O sea, allá llegaron a pagar el doble, cuando nosotros aquí a lo mejor nos aumentó un 10, 15%. Pero traemos subsidio, ¿no? Exacto. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando ahí? Sí, o sea, claro. También hay cosas que ensucian, en cierta forma, la realidad, y pasó durante años en México, o sea, en los 70s, 80s, y tronó en los 90s. Bueno, no tienen subsidio como tal, pero sí les dieron unos cheques, ¿no? No, sí tienen subsidio para efectos de lo del IEPS, donde después pero allá en Estados Unidos luego les compensan, cheques, ¿no? Sí, les compensan. Creo que después de cierto porcentaje creo que les dan una compensación. Sí, porque todo el mundo se estaba quejando así, no mames, o sea, ¿para qué les dan cheques otra vez? Se va a desmadrar todo esto. Estamos tratando de controlar. Pero sí es justamente por un tema de compensación que traían ahí. Sí, y por ejemplo, el tema del abasto, ¿no? O sea, porque tú dices, oye, la oferta y la demanda, pero ¿de qué depende la oferta? ¿De qué depende la demanda? Ajá. ¿No? Porque la oferta dices, bueno, pues ¿quién no va a querer producir más? Claro. No, dices, bueno, si me están comprando 10, pues quiero producir 10. Pero ¿qué pasa si en realidad yo nada más puedo producir 3 y me están demandando 10? Sí, ya vale. Entonces, no es que haya una demanda superior a 10, es que la oferta bajó de una manera muy importante, ¿no? Sí, pues lo de las cadenas de suministro que estamos teniendo ahorita también, ¿no? Sí, y yo creo que va más por ahí. Entonces siento que los países están enfocando más en las herramientas propias de una política monetaria en situaciones normales, ajá, que en realidad en decir, ¿por qué no le metemos esa lana a buscar cómo solucionar las cadenas de suministro? Excelente pregunta. No, o sea, digo, los dos episodios tenemos la respuesta. Digo, la neta, sí, claro, sería más barato decir, oye, pues ¿qué está pasando? Sí, güey. O sea, ¿dónde están los contenedores? Es que realmente es eso, ¿no? Pero digo, también considera que los buques y todos esos rollos se tardan, ¿qué? Como 3 años en producirlos. Sí, pero ya estaban. O sea, antes jalaba. Sí. O sea, no estás... O sea, los chips, ¿qué está pasando? ¿Dónde están? O sea, ¿la máquina está parada? ¿Está descompuesta? Ándale. ¿Qué está pasando? No hay otra máquina. Silicio que no se... Y no pueden hacerlo. O sea, no pueden ahorita, o sea, literal invertir, darle o sea, un incentivo real a esas, no sé, son minas, supongo, o algo, de extracción de silicio para resolverlo, porque digo, no sé cuánto tarde, pero no creo que tarde más de 3 meses en salir el silicio. Sí, claro, güey. Y que le, oye, llévale un chinga y haz esto. O sea, apoyar ese tipo de soluciones, creo que es más fácil que... Pero no lo van a hacer porque van a decir, bueno. ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo saco mi lana? ¿No? Mejor dame un estímulo o algo para... Pues, digo, cuando quieres puedes, ¿no? Sí, claro. O sea, al final, regalaron dinero a toda la población en Estados Unidos. Es lo que les está costando trabajo ahorita desprenderse. Sí, pero entonces dices, ¿de veras hay un problema de suministro o así me la quieres vender? Entonces ya vamos a otros temas, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de la inflación. De la inflación. Queríamos manejarlo simple y sencillo. ya confundimos ayer, ya valió mal. Y está pensando en en todas las conspiraciones. Sí. No, pero en realidad, o sea, la inflación al final del día es ese aumento que nosotros calculamos en base a una canasta básica. Tu estilo de vida. Sí, pero eso no, ya no. y que al final del día afecta tu poder adquisitivo. Claro. ¿No? Eso sí es un hecho. Hay inversiones que pueden favorecer estar o sea, y normalmente es bien sencillo, o sea, como lo dije la hipoteca, si tú invertiste en deuda, la inflación va en contra de ti, así de fácil. Claro. Si estás en un tema de capitales, y en ciertos capitales, puede ser que esté a tu favor. Claro. ¿No? O sea, entonces al final
La bronca es que son normalmente instrumentos que hoy por hoy normalmente no te conviene o nadie quiere estar en esos instrumentos que en realidad te favorece y que en realidad son los que están generando la inflación. O sea, dices, ¿quién generó la inflación este mes? Ah, pues el tomate. ¿Hay agrícolas? ¿O voy a invertir en Herdes? Porque ellos sí le están pasando la inflación al consumidor. Sí, claro. ¿Sí? Y ellos sí están tomando ventaja del güey al que le deben, porque ahora le deben nominalmente lo mismo, pero en realidad vale menos lo que le deben. Sí. ¿No? Entonces, en cierta forma es esa parte que la inflación, inclusive hasta temas o sea, lo hemos hablado ya varias veces, de Bitcoin, ¿no? O sea, y todas las criptomonedas. Ok, ¿protegen la inflación? Sí, no, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿El oro protege contra la inflación? Pues no sabemos, o sea, en realidad es... Sí, no, y digo, si está tan mal la economía, ¿por qué no está subiendo el oro, güey? Exacto. Entonces ya dices, pues no. Y siguen achacando los de Bitcoin al oro, las criptomonedas, todo claro, eso, pero también vimos que no es un hedge contra la inflación, no es cierto. Sí, yo prefiero comprar inmuebles. O sea, sinceramente, yo creo que eso es lo que a una persona terrenal le van a proteger más de la inflación. Obviamente la parte de capitales, siempre y cuando sean productos con una marca o con una tecnología o con un valor agregado que tenga innovación y todo el rollo. Que la gente tenga que pagarlo, ¿no? O sea, si dices Coca-Cola, Coca-Cola sí es un buen hedge contra la inflación, porque si le sube el azúcar... estuvo subiendo durante todo este tiempo que hubo inflación, güey. Sí, y digo, lo natural es porque a lo mejor es la respuesta a mucha gente que ya no puede ir a otro restaurante, ¿no? Dice, hay restaurantes caros, te hicieron más caros y me voy a McDonald's. Sí, pues igual bajo tu poder adquisitivo, pues te vas a eso. No, y vuelves a lo mismo. Después de 14 años está subiendo los precios. ¿Qué va a pasar? Y aparte te paga dividendo y todo el rollo, entonces pues también es un buen hedge, ¿no? Así es, entonces es importante, y ya a lo mejor luego hablaremos de activos que son más propensos a cuidar esa parte inflacionaria para el inversionista y los que no. Y básicamente los que no son todo lo que es deuda, ¿no? digo para irnos por más fácil. Y los que sí, pues bueno, obviamente son inversiones, lamentablemente, que tienes que esperar también un buen rato. Porque dices, si la economía está mala, pero sí me protege contra la inflación, me tengo que esperar hasta que suban. Sí. Porque cuando la economía se reponga y ya compren las mismas Coca-Colas que antes, ahora a los nuevos precios, es cuando efectivamente estas compañías ya empiezan a repuntar y a tener ese crecimiento que a lo mejor se vio mermado en esta temporadita, ¿no? Así es. Sí, digo, es parte de los ciclos y todo, y hay empresas que obviamente pues se ven muy favorecidas con estas situaciones. Digo, ahorita las que hemos visto con mayores ganancias han sido todos los que son referentes a energía o petróleo y gas. Entonces, pues ellas traen retornos arriba de 30-40% en lo que va de todo el año, ¿no? Hay sectores, por ejemplo, hice un portafolio a principios de enero que tomé los 11 sectores del índice de Standard & Poor's y el que trae un rendimiento increíble, que es el de consumo defensivo. Ok. Digo, lo hice como muestra, nunca lo mandé ni nada de esos rollos. Estamos hablando de Walmart, todo eso, ¿no? Trae un 50%, güey. Para arriba. 50% arriba. Y digo, el más malo, o sea, que es el tema de tecnología, anda sobre un 22-23%. Entonces, digo, la verdad es que hice buena tesis ahí para prueba de mercado, tomando cada uno de los sectores del índice y obviamente los parámetros que utilizamos para la segmentación de empresas en Círculo Alfa. Entonces, pues con eso, todo ese global, pues digo, hay portafolios que dan el 50%, te lo voy a mandar, está buenísimo ese. Sí. ¿No? Sí, porque aparte yo creo que no es nada más que a las empresas les vaya a ir bien o no, porque no necesariamente les va a ir bien a todas esas de consumo defensivo. Sí, digamos. digo, y hay dentro de esas mismas que traen 25, 30 o 40% abajo, pero hay otras que traen un bombazo de retorno y dices, Claro. No, y además, si le sumas que gran parte de los manejadores de fondos lo saben, y saben que esa es la base, digamos, de la TRAIS, pues van a ir a correr ahí. Sí, claro. Oye, inflación, va, recesión, pum, todos corren al mismo lugar y es lo que genera también, más que los resultados propios de la empresa, también esto es un incentivo para que suba el valor del mercado, ¿no? De esas empresas. Entonces, porque a lo mejor dices, oye, pues si bajamos un poquito las ventas o las previsiones no llegaron al mercado, me vale madre, yo prefiero estar ahí que estar en otro lado. Sí, exactamente. ¿No? Y yo creo que es importante, el otro día platicaba con un cliente también, que yo le decía, es que en realidad
me gustaría que los clientes entendieran esa parte del ciclo económico, porque normalmente cuando hay mucha inflación, ¿quién lo va a mitigar? Las tasas. Uh-huh. Entonces, pero cuando lo mitigan las tasas, obviamente, ¿quién cae? Pues toda la parte de capitales. Sí, claro. Entonces, el mejor momento para ir de shopping, ¿cuándo es? Pues en ese momento, o sea, primero cuando la tasa es más alta, es cuando está peor todo, o sea, toda la parte de capitales. Sí, total. ¿No? Entonces tú dices... No, ya te descuentazos de todo. Es cuando me pagan más, o sea, es como endulzarle el caramelo al inversionista para que no lo haga, ¿sí? Y al final se acaban saliendo y dicen, no, pues yo prefiero el 7 seguro que el riesgo de renta variable. Claro. Y más después de los trancazos que ha habido. Sí. Pero en realidad es el mejor momento, curiosamente, para ponderarte hacia el otro lado. O sea, sacrificar esa parte de deuda y ese atractivo que tiene la deuda ahorita, a cambio de decir, pues sí, nada más que si esta mugre se recupera, o sea, en 2 años, me va a pagar 36. 30% o 40%. Claro. Y esto me va a dejar con un 7 ahorita. Pero en 2 años, pues a lo mejor vamos a acabar en un 5. Uh-huh. Entonces, a lo mejor en realidad me va a acabar ganando aquí a lo mejor un 11, 12% y acá un 30%. Claro. Y va a pasar lo mismo. Cuando esto lleve el 30%, todo el mundo se va a ir para acá y lo va a subir al 50%. Porque dicen, es que ya las tasas ya no están atractivas y yo ya vi que el mercado de capitales ya subió. Sí. Pero ya llegaste tarde. Y justo en ese momento que todo el mundo se está yendo para capitales y ya van en una locura de evaluaciones, es cuando tú decir, ¿cuánto está la tasa? Puta, el 3%. Me voy un rato. Y es cuando debes decir, ok, cuando está menos atractiva es cuando me debo de salir del mercado de capitales. Claro, ¿por qué? Porque esa madre va a tronar. Sí. Esto va a tronar. Sí, es tu burbujita. Y en realidad, curiosamente, es yo creo que donde tenemos a los contrarians, ¿no? Decir, cuando las tasas están buenas, corre. Cuando las tasas están malas, métele. Sí. ¿No? Y en realidad es porque te está dando un indicador, ¿no? Obviamente hay una inflación baja, hay una tasa baja, eso está generando que la economía se sobrecaliente y ahí viene el trancazo. Así es. ¿Cuándo? No sé, pero sé que viene. Sí, ¿no? sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Digo, ya lo estamos viendo más con portafolios y accionar con clientes de... Sí. Ya sácame, ¿no? Entonces... Ya no la sabemos, pero bueno, ojalá ya se vaya recuperando. Digo, estamos 16% abajo en los índices prácticamente, a excepción del Nasdaq, que todavía está como 18, 20% más o menos abajo, pero igual yo creo que sí podríamos, ojalá. Y digo, es pensar a largo plazo también. Aquí sí. Es donde hay que pensar a 2 años, 3 años y va a estar bien. Así es, entonces digo, pues el mercado siempre tiene su tendencia alcista, ¿no? Más bien go with the flow y... Así es. ¿no? Sigamos esa tendencia. Muy bien. Pues, bueno. ¿Qué? Siguiente, escúchenos en Spotify, YouTube. Igual si tienen alguna duda o comentario que pudiéramos aprovechar aquí para platicar en el podcast, o igual si la quieren que la comentemos por correo, pues está perfecto. Nos pueden escribir a ricardo.olalo@circuloalfa.com. Sí. Y también, bueno, síganos si usan Telegram, pueden seguirnos ahí en el grupo que tenemos, en el chat, se llama Círculo Alfa, Círculo Espacio Alfa, y ahí nos pueden seguir y pues bueno, ahí vamos mandando también noticias, cómo están los mercados, algunos comentarios. Inscríbanse al boletín en circuloalfa.com. Hay unos que son gratis y hay otros que son sí, eso, el boletín es gratuito. Ahí, bueno, pues mandamos un poco de todo, pero bueno, tratamos de que sean cosas útiles para ustedes como inversionistas, y ya si quieren meterse un poquito más a detalle, tanto que revisemos su portafolio, que chequemos los costos en los que están incurriendo por administrar su portafolio como está, pueden hacer un portafolio review con nosotros, y pueden hacer también la cita en la página, y suscribirse también a Alertas Alfa, Inversionista Alfa, y empezar a recibir ahí ideas de inversión, trades y demás para que pues, que ya no dejen dinero en la mesa. Así es, o igual si ya abrieron su cuenta en GBM y quieren que los asesoremos, lo podemos hacer. O si están interesados en abrirla, pues los podemos apoyar para hacerlo también. Así es. ¿Sale? Muy bien. Muy bien, excelente. Nos vemos la siguiente. Pues muchas gracias, Lalo. Fíjate. Estamos.